que un sale o un big sale, tenemos un sale, un dale que sale, porque lo que quieras para tu hogar sale en Vía Confort. Se opera puntal, $79. Aprovecha este dale que sale de Vía Confort y llamás al 2507-3883. Lo decíamos al inicio de este programa, ¿no? Si en enero del 2018 y luego también en el transcurso de ese año, 2019, uno pensara en una reunión de un solo Uruguay con la cúpula del Frente Amplio, con un Fernando Pereira que ahora es presidente del Frente Amplio, pero que en aquel entonces era presidente del PIT-CNT, tal vez muchos de nosotros no hubiésemos imaginado eso. Pero sucedió. El primero de lo que serán 4 encuentros del movimiento Un Solo Uruguay con la cúpula del Frente Amplio. Vamos a presentar el tema y aquí tenemos un invitado especial en piso. La de este sábado fue la primera de 4 reuniones que tiene en agenda el presidente del Frente Amplio con el movimiento Un Solo Uruguay. Nosotros no estamos juntando votos, nosotros estamos juntando conocimiento para construir un programa que sea capaz de construir la alternativa a un modelo que está fracasando. Los planteos del movimiento serán respondidos en alguno de los próximos encuentros. El presidente del Frente Amplio señaló este sábado que el diálogo con el campo durante el periodo pasado quizás no fue el más adecuado o el que debió ser, y dijo que su fuerza política está dispuesta a cambiar ese vínculo. El movimiento, surgido en el año 2018, fue crítico con la gestión frente amplista. La historia no se puede modificar, pero sí se puede modificar el futuro y el futuro del vínculo. Y que depende de las dos partes. ¿Por qué no escuchar a una organización que es referencia de una parte de la sociedad? El movimiento reiteró este sábado la misma plataforma en la que basó su origen. Y ya tenemos en piso a Alejandro Gorostidi, integrante del movimiento Un Solo Uruguay. Le damos muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y ya le preguntamos, bueno, ¿cómo se vivió este encuentro? Tenemos las crónicas de la prensa, pero no es lo mismo que estar allí. Bueno, buenas tardes a todos, la audiencia. Bueno, para nosotros fue esta reunión dentro del marco de una mesa nacional que mantenemos con una dinámica post-pandemia mensual. Y bueno, uno de los temas quizás de más interés mediático fue, porque había muchos otros temas que tratamos, el tema de la solicitud que recibimos de parte del Frente Amplio de recibirlos dentro del marco de estas giras que están haciendo por el interior y el Frente Amplio te escucha. Y bueno, el movimiento, por supuesto que siempre va a recibir a cualquiera y está bien interesado justamente en generar diálogo e interacción con todos el resto de actores sociales y con las fuerzas políticas, con lo cual, por supuesto, que dimos un espacio justamente para que se generara esta instancia. Y bueno, como reunión en sí misma, fue, como decían en la introducción, una primera reunión, en cierta manera, donde dio para presentarse básicamente, no para entrar a conversar sobre aspectos puntuales, sino justamente una presentación nuestra y de nuestros planteos, con una delegación del Frente Amplio que básicamente lo que hizo fue escuchar y tomar nota, pero no se pasó a una segunda instancia de entrar efectivamente a interactuar sobre cada tema en particular. Con lo cual básicamente lo que hicimos fue una presentación de lo que son los planteos y la visión del movimiento, que no han variado mucho desde que comenzamos en el 2018. Si uno repasa las proclamas que año a año, el 23 de enero hacemos, o sea, siguen vigentes todos esos planteos, con lo cual les hicimos entrega del libro Basta, que en enero año pasado largamos, publicamos, y bueno, hicimos un paneo por arriba de los principales temas. Y bueno, y por parte del Frente Amplio lo que tuvimos fue un compromiso de tomar nota de estas cosas que durante la propia reunión se tomaron notas literalmente, vimos de muchos de los temas, y quedaron en hacer una segunda vuelta o vueltas posteriores para poder nosotros a las órdenes en los temas que quieran bajar a conversar
encantados. En el planteo ya inicial, o sea, hemos repetido incansablemente, pero bueno, pero siempre tenemos que volverlo a reiterar, porque también en la propia pregunta era, bueno, ¿cómo ven ustedes el sector de ustedes, ¿no? Y entonces, claro, nosotros no somos un sector. Justamente el movimiento es un movimiento horizontal que atraviesa justamente distintas áreas de actividad del país. Por eso decimos que no somos corporativos en cuanto a que no defendemos el interés de un sector en particular. En el movimiento está integrado, sí, por productores rurales, y muchos, y se originó originalmente por eso, pero hay comerciantes, hay funcionarios públicos, hay profesionales de la salud, hay profesores, hay maestros de la escuela pública, transportistas. Entonces, no es un sector, es una visión más o menos común de cómo vemos algunos problemas del país de una forma justamente integral o integradora. Por eso, bueno, también el propio nombre que tenemos de Un Solo Uruguay, porque justamente no intentar disecar por sectores, sino vernos como un todo, como país, como sistema, y cómo hay cosas que nos impactan a todos, y cómo deberíamos entre todos, independientemente de los colores políticos, y a veces vemos discusiones que se ven en redes y más como con mucho camiseterismo, pero sin entrar a dialogar en un diálogo, también esto de una escucha, bueno, pero una escucha activa, ¿no? Un dialogar que a veces uno ve en reuniones y en intercambios y demás, que más que un diálogo a veces son suma de monólogos, más que diálogos. Y nosotros, bueno, lo que hemos estado interesados en ver cómo hacemos para generar diálogo en los planteos que hacemos, que hay cuestiones obviamente que no tenemos por qué tener la verdad, pero bueno, justamente cada uno de repente tiene una parte de la verdad y cómo llegamos a una verdad en conjunto. Ahora, justamente eso que usted plantea fue una de las dificultades que tuvieron con el gobierno del Frente Amplio. El gobierno del Frente Amplio, según lo que ustedes mismos dicen, no entendió que era un solo Uruguay. Sí, bueno, y años después nos están pidiendo justamente, bueno, espero que ahora sí se dé esta instancia determinada a entender, al inicio de la reunión, justamente el decir cómo ven ustedes el sector, ya indica que justamente a casi 5 años capaz que no se termina de entender los planteos. En su momento fuimos invitados, cuando el Frente Amplio era gobierno, a mesas de trabajo con gremiales agropecuarias, y allí justamente hasta no nos pudimos poner de acuerdo no solo en las soluciones, en el diagnóstico, cómo veíamos nosotros de qué problemas tenía el país. Y bueno, y otro lo que decía también de escucha y de diálogo, después fuimos directamente no invitados más a participar de ninguna mesa de trabajo, con lo cual fue un diálogo trunco, en cierta medida. Nosotros dispuestos y abiertos a conversar sobre todos los temas, ¿no? Y con el movimiento sindical tampoco hubo un relacionamiento muy fluido. Bueno, con el movimiento sindical, el propio movimiento Un Solo Uruguay en su momento pidió una reunión con el PIT-CNT. En ese momento Fernando Pereira, que hoy está en el Frente Amplio, estaba en el PIT-CNT. Se tuvo una reunión extensa de 3 horas, en la cual se cubrieron muchos aspectos de lo que veíamos, la pérdida de puestos de trabajo en el interior del país y pérdida justamente de fuentes de sobrevivencia de compatriotas. Se escuchó también, se quedó en que el Instituto Cuesta Duarte iba a tomar muchos de esos temas y íbamos a tener otra instancia para entrar justamente a trabajar en esos temas, instancia que nunca se dio. Con lo cual también el tema lo que está bueno es seguir los temas en realidad efectivamente de que sea un diálogo fructífero, en el sentido justamente que haya intercambio en serio, que yo me vaya con un pedazo de la verdad del otro y el otro con un pedazo de la verdad mía, y que lleguemos a un buen puerto de repente de poder ponernos de acuerdo en determinadas cosas. Nosotros dispuestos con todo el mundo y todas las veces que sea necesario a conversar, justamente porque seguimos reclamando los cambios necesarios que nos parece que necesita el país.
y creemos que tenemos que ponernos entre todos de acuerdo en esos cambios necesarios. Le hago la última consulta y ya van los compañeros del panel. ¿Y el diálogo con este gobierno cómo es? Bueno, no se aparta un poco de lo que estaba diciendo antes, ¿no? Los reclamos nuestros siguen siendo los mismos justamente porque no ha habido un cambio en ese sentido. Hemos tenido alguna instancia justamente en la que ha habido reuniones y acercamiento de nuestras propuestas, pero en cuanto a ese ida y vuelta a un diálogo fructífero de volver, que no se tiene por qué volver diciendo tienes razón con esto o vamos a tomar tu posición, pero bueno, este tema no se puede por tal razón y tal razón. Esto acá de repente alguna cosa se puede generar, pero no ha habido una generación de un diálogo rico en ese sentido tampoco por parte de este gobierno. Y bueno, y nosotros, nuestra preocupación es que seguimos viendo los mismos problemas estructurales que veíamos en el 2018 y que afectan un poco al desarrollo de todo el país y que si seguimos sin reaccionar como sociedad nos vamos a volver a caer y a volver a golpear. Por eso entonces el análisis de transformarse en un partido político. Bueno, un poco por ese lado justamente de no ver, justamente no que se tomen al 100% las propuestas, pero no hay un eco, dice usted. Claro, al no ver un eco justamente hay gente del movimiento de distintos lugares que como que se empieza a poner nerviosa, porque claro, pasan los años, son los mismos problemas. Ahora, sin embargo, determinadas figuras del gobierno que hoy están en una primera línea aparecían muy cercanos a los planteos o por lo menos a escucharlos, iban a los actos. Eso hoy no se traduce. Bueno, lo que pasa es que también una cosa son a nivel también discursivo lo que puede existir. Y bueno, tenía una tía yo que en broma decía, era maestra de la educación pública, decía, les tomaba el pelo a sus alumnos, decía, miren que res non verba no quiere decir las vacas no vuelan, ¿no? Sino hechos, no palabras. Bien. Entonces, a veces hechos son amores y no buenas razones. Hay otro dicho que dice por ahí. Entonces, puede haber toma de discurso, pero bueno, después en materialización, después en cambios concretos, de meter el cuchillo a los problemas centrales que tiene el país, vemos que lo seguimos arrastrando y que algunos, bueno, justamente por dinámica normal, si uno no toma medidas, se siguen agrandando, en realidad, no siguen igual. Bien, Valeria. No, yo creo que algunas cosas no me terminan de quedar claras en cuanto al cometido de fondo de Un Solo Uruguay, ¿no? Tú decías recién que hay maestras, empleados públicos, demás. Yo no me imagino quizá una maestra, un empleado público compartiendo el planteo de que hay que reducir el Estado, porque en realidad primero forman parte del Estado. Creo que ninguna maestra, por ejemplo, podría estar de acuerdo en que no haya inversión para la educación pública, sobre todo pensando en el interior, ¿no? Grandes problemas que son el de la educación, el del acceso a la salud, donde en realidad se necesita mayor presencia del Estado y no menor, ¿no? Todo estos reclamos de al norte del Río Negro, que haya universidad, que haya UTU. Entonces, si en realidad pensamos en una reducción del Estado, sería inviable pensar que empleados públicos, trabajadores, vecinos de cualquier lugar del interior planteen algo que va en contra de lo que se supone uno quiere cuando vive, sobre todo muy alejado de los centros poblados o de las ciudades. Entonces ahí me genera como el entender qué es Un Solo Uruguay, ¿no? Más allá de si se definen o no como partido político, ¿qué es lo que buscan? Porque si uno ve los 3 puntos fundamentales que le plantearon al Frente Amplio, que se lo han planteado en este gobierno, está el más vinculado a lo que cuesta producir, a los gastos que implican el combustible, la tarifa eléctrica, el riego, todo lo que tiene que ver con el productor o más vinculado al productor rural y al costo que le genera el productor rural los compromisos con el Estado, digamos, ¿no? Entonces, no me termina de cerrar esta nueva imagen o esta última imagen que pretende dar Un Solo Uruguay, que es más un movimiento que ya no solo tiene que ver con el productor o con los productores rurales,
sino como que está más ligado al pueblo y que hay parte del pueblo que tiene esta misma visión. No encuentro ese punto de unión cuando me parece que la gente del pueblo, digamos, que no está vinculada a la producción, que no siente al Estado como un gasto, sino que lo siente como alguien que le tiene que dar respuestas o que tiene que haber un Estado más presente, como que me genera esa contradicción. Eso como consulta. Y después, el diálogo con el Frente Amplio me parece sumamente positivo. Que todo movimiento social, toda organización, más allá de sus cometidos, tenga un ida y vuelta. Creo que el relacionamiento que tuvo Un Solo Uruguay con el gobierno, este último gobierno del Frente Amplio cuando surge, fue absolutamente negativo. El enfrentamiento, la puesta en duda, la investigación de personas, me parece que obviamente es totalmente negativo, y me parece que es interesante esto de escuchar y ver si en algún lugar hay puntos de encuentro en cuanto a planteos. O sea, si el Frente Amplio en el próximo gobierno fuera gobierno, valga la redundancia, creo que el tener mucho más el diálogo mucho más abierto y un diálogo que realmente sea positivo, creo que está bueno para con Un Solo Uruguay, para con los trabajadores, para con cualquier movimiento social. Creo que eso está dentro de, para mí, esta recorrida que está haciendo el Frente Amplio ya es trabajando de cara al próximo gobierno, ¿no? De cara a la próxima elección nacional, y creo que Un Solo Uruguay ha tomado un rol cada vez más preponderante en la opinión pública, sobre todo en el interior, y que el Frente Amplio necesariamente se tiene que acercar. Le dejamos planteada entonces la pregunta, si usted quiere responder, respecto a esto que ella plantea, que bueno, ¿qué es lo que los une, en definitiva? Porque bueno, son varios los ejemplos que plantea Valeria y que bueno, también de quienes nos escriben, ¿no? Claro. Justamente, el tema es que es una interpretación errónea pensar que lo que se pretende es que una chique al barrer del Estado o menos Estado. Nosotros justamente decimos que está omiso el Estado en muchas cosas. Entonces, el tema es que no es lo mismo una mejor acción del Estado con más presupuesto para el Estado. Porque si nosotros vemos evolución de dinero, inclusive, porque los porcentajes a veces son engañosos, y los números, ¿no? En porcentaje del PBI, pero vamos a ver en cantidad de millones de dólares por año que se gasta en la educación. Sistemáticamente hemos venido gastando cada vez más dinero. Sin embargo, no tenemos mejores resultados. Cuando debería ser justamente hasta disparado, ni siquiera seguir en la misma curva porcentual de aumento, sino que debemos tener un impacto, tipo de círculo virtuoso, ¿no? Entonces, a veces hay que gastar mejor. ¿Y en qué se gasta? Entonces, la preocupación justamente sí de esa maestra rural y demás y todo, y visto desde el pago chico también, lo que sucede y que tiene impacto después en cascada dentro de lo integral que decía, uno ve que se va vaciando los lugares y que la gente se va, porque no tiene trabajo, porque no tiene un nivel de ingreso digno, y lo vemos como sistema, además a nivel de país, porque tenemos que crecerá el PBI, pero no logramos nunca llegar a superar mucho más del 3 y poquito de millones de habitantes. Y tenemos una válvula de salida de que los gurises se siguen yendo para afuera. Y todos tendrán amigos, parientes, que la gurizada termina de estudiar, avioncito, y se va. Y empieza por una pasantía o lo que sea, y no vuelve. Entonces, es un país, en cierta manera, que no es capaz de cobijar a sus hijos y que los expulsa. Entonces, sí, claro, por supuesto, que esa persona, que sea funcionario público, que sea maestra y demás, le preocupa que justamente nosotros lo que creemos es que lo del Estado va por un exceso de gasto y que gastamos mal y no estamos logrando los resultados. ¿En qué gastamos? Y a veces el peso del Estado también no solo va en el gasto o en sueldos de funcionarios públicos, en inversiones mal hechas, en caminería o rutas que se hacen, se invierte y al año están llenas de pozo de vuelta. Entonces está mal gastado el dinero, porque hicimos una mala obra pública. Y después el peso del Estado también con, muchas veces, exceso de regulaciones que no deja hacer y que no es directamente de repente un tema de más o menos funcionarios, sino justamente a lo que tiene que ver, hablamos de emprendedurismo, pero un emprendedor antes de abrir la empresa ya está debiendo plata, ¿no? A la impositiva, al BPS, antes de levantar la cortina, ¿no?
y tiene que hacer chiquicientos si le parece, trámites. algunas preguntas de los demás panelistas porque nos quedan pocos minutos y después nos responde todas juntas. Pepe. Sobre el terreno de la democracia en nuestro país se alzan dos grandes columnas verticales muy separadas entre sí, que podríamos definir rápidamente como izquierda y derecha, pero hay cortes transversales donde hay muchísima gente allí en el medio que lo que busca o lo que quiere son acuerdos, consensos, políticas de Estado de largo plazo. Cuando llegan las elecciones, esos cortes se van a esas dos columnas porque los objetivos se consiguen con votos y en una democracia los votos son importantes. En ese centro que hoy dice ocupar Un Solo Uruguay, ¿es el centro que ocuparía desde el punto de vista político un partido político? Bueno, no está definido internamente, todavía es una discusión que nos seguimos dando, el tema de que efectivamente terminemos siendo un partido político, pero el tema es, y recuerdo yo desde los fogones en rutas de antes del 23 de enero de 2018 y de ver gente de la localidad mía, del interior y del pueblo y demás, y que había gente en realidad que eran votantes del Frente Amplio, votantes del Partido Nacional, votantes del Partido Colorado, de Cabildo Abierto no, porque todavía no había surgido, pero algunos fueron votantes de Cabildo Abierto. Entonces, el tema es, más allá de que inclusive, y no se le preguntan en Un Solo Uruguay qué votó, qué votás y demás, pero hay temas que independientemente de qué color de camiseta política, de partido político tenga, hay temas en que si uno justamente es racional y se sienta a conversar, hay puntos de encuentro. Nosotros en El Solo Uruguay encontramos puntos de encuentro entre gente justamente que tiene afinidades con partidos políticos. Pero es crítico con la realidad y analiza de un punto de vista crítico las cosas. Entonces, más allá de ese centro, el tema de que en los distintos puntos del espectro debería haber algunos puntos, que inclusive con elecciones y con votos y todo, lo que se habla de políticas de Estado, bueno, determinado punto común, estés parado aquí en el espectro político, estés parado aquí, hay temas en los que deberías poderte poner de acuerdo y que son claves. En lo del Estado, justamente. A ver, el Frente Amplio también habló de reforma del Estado. Entonces me refiero, y los partidos tradicionales también, y la coalición también, bueno, ¿y la reforma del Estado? Pablo. Han crecido los oligarcas en camioneta 4x4 desde aquel 2018 hasta la fecha. Eso se ha dado cuenta el Frente Amplio, es lógico. Yo recuerdo en un momento que el Frente Amplio ninguneaba este movimiento cuando en sus inicios eran simplemente reclamos de algunos productores, no terratenientes como se decía, sino productores rurales que estaban en pésimas condiciones, cuando les decían nos vemos en las urnas, son más camionetas 4x4 que gente en los actos y demás, hicieron muy bien en recibirlos. Claramente, como bien decía Valeria, yo ya lo he dicho acá más de una vez, el Frente Amplio comenzó ya su campaña política y claramente se va a reunir con ustedes. Está juntando votos, como dije. Y está juntando votos. El tema es que se dieron cuenta que aquel pequeño movimiento de sus inicios en el 2018 ahora abarca en forma transversal a varios sectores de la sociedad, entre ellos comerciantes, empleados públicos y demás, lo que Valeria no lo puede comprender todavía mucho, pero que el movimiento ha crecido. Y el Frente Amplio puntos en común. Y el Frente Amplio no lo comprendió en aquel momento y ahora parece que lo está comprendiendo. Entonces, claramente va a buscar votos ahí y me parece muy bien. Ahora, es lo que es la necesidad de votos cuando se ningunea a un sector de la sociedad y se le dice cualquier tipo de disparates y después se pide una reunión para ver si se puede captar algo de aquello. Esa es la reflexión que me queda. Nada más. Marta, queda muy poquito y ya tenemos que despedirlo y tenemos los últimos minutos para concreto. A ver, más allá de que suscribo parte de lo que dice Pablo, porque en realidad entiendo que sí, que están haciendo campaña, los planteos de ustedes son muy ajustados a cosas ciertas. El Estado uruguayo es pesado, los gastos son muchos, no se ven los resultados. Ahora, si ustedes se estructuraran como partido, ¿tienen propuestas concretas de cómo reducir estos puntos que ustedes notan como neurálgicos? Bueno, nosotros en realidad desde que comenzamos hemos trabajado no solo en reclamos, sino en propuestas. Y al gobierno anterior le casi 20 propuestas
y a este también más o menos en ese entorno, sobre temas puntuales en propuestas concretas que hemos hecho en muy diversos temas, que son parte de lo que le dimos justamente, y bueno, en esta reunión al Frente Amplio, y bueno, encantados en trabajar en cualquiera de estas propuestas que hicimos. Y que iban justamente de no solo el mero reclamo, sino con gente más cercana al tema que hay en el movimiento, porque hay justamente como es tan horizontal, si uno no sabe, al costado tiene a otro o en otro departamento que sí está en la temática, en la materia, y se han hecho grupos de trabajo en temas específicos justamente en cada uno de ellos. Y sí, tenemos, los planteos que hemos hecho han sido todas las veces respaldados por una propuesta. Y con una visión justamente, no del sector, sino bueno, de esa propuesta, de cómo pega esa propuesta en la sociedad en su conjunto. Muy bien, le agradecemos muchísimo estos minutos. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuál va a ser el próximo encuentro? Bueno, nosotros, próximo encuentro, 18 de julio, en Tacuarembó, Mesa Nacional, con la dinámica que decíamos que tenemos nosotros normalmente. Y bueno, en cuanto a diálogo con fuerzas políticas, sí, toda fuerza política que pida reuniones con nosotros, más que encantados en darlas. Hemos estado también en la misma reunión del sábado, hubieron senadores después del oficialismo. Y la definición que participaron, sobre... o sea, me refiero, porque una mano a mano con la gente que teníamos posterior a la Mesa Nacional, y es abierto, entonces va el que quiere. Y aparecieron senadores del oficialismo también. Se conversa con todo el que quiera conversar, más que encantado nosotros. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro Gorostidi por acompañarnos hoy, integrante del movimiento Un Solo Uruguay. Nos vamos a la pausa, pero antes... ¿Conocen estos sobrecitos? Por supuesto que sí, imposible no conocer este antigripal que nos acompaña desde hace más de 20 años, expertos en fórmulas antigripales de rápida acción.